Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Reciba un cordial saludo de parte de todos los que hacemos posible su Instituto Bíblico del Aire. La clase de hoy se enfoca en la última parte de lo que conocemos como el Sermón del Aposento Alto. En este episodio, los apóstoles y Jesús intercambian preguntas que nos revelan mucho de lo que significa creer en Jesús. Estamos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan en nuestros estudios. Preste mucha atención y abra su corazón a la palabra de Dios. Alberto Valle nos presenta la clase de hoy. Bienvenido y bienvenida a esta clase de su Instituto Bíblico del Aire, apreciado amigo y amiga. Como nos ha dicho Georgina en la presentación, nos encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. En el versículo 25 y siguientes, encontramos las siguientes palabras de Jesús. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Note cómo Jesús enfatiza el tema de que Él salió del Padre y va al Padre. Continúa diciendo, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la manera en la que finaliza el sermón del aposento alto. Regresando nuevamente al verso 25, encontramos que Jesús les dice que les ha hablado en alegorías. Esto puede referirse probablemente a la enseñanza de la vid y los pámpanos y a muchas otras cosas que les dijo. Él hace uso constantemente de las metáforas, las parábolas y las alegorías, el lenguaje figurado en sentido general. Es lo que nos dice en el verso 25, pero añade que viene el día en el que les hablará claramente. Es interesante porque en realidad Jesús dijo cosas que ellos a lo mejor no entendieron. Sin embargo, en el verso 29, le dicen que esto era claro para ellos. Podríamos decir que esto tiene sentido del humor. Como hemos dicho, no tenemos registrado en la Biblia las expresiones, el tono de la voz y el lenguaje corporal de los que hablaban, pero podríamos imaginarnos a Jesús diciéndoles con un brillo en sus ojos y una sonrisa de medio lado, ¿ahora creéis? Entonces nos da una predicción que se cumpliría en apenas unos instantes. Sabemos que Judas vendría con las autoridades religiosas y los soldados, y Jesús sería arrestado. Para cuando eso pasara, Él les dice, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esto es también muy interesante. Hemos dicho muchas cosas sobre Pedro y su negación, y el hecho de que cuando el gallo cantó, ya él le había negado 3 veces, diciendo que ni siquiera conocía a Jesús. El Evangelio de Lucas nos da el toque humano cuando nos dice que, en ese preciso momento, llevaban a Jesús por el pasillo terriblemente golpeado. Y al momento del canto del gallo, los ojos de Jesús se encontraron con los de Pedro. Y Pedro corrió fuera del patio a la oscuridad y allí lloró desconsoladamente. ¿Cómo vería usted a Jesús directamente
si hubiera estado en el lugar de Pedro y le hubieran negado 3 veces luego que él fue azotado y maltratado? Esta debió ser una experiencia dolorosa para Pedro. Pero no seamos duros con Pedro. En realidad, cada uno de los hombres que estaban con Jesús en el aposento alto lo dejó y huyó. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Pablo escribe en 2 de Timoteo diciendo que lo habían olvidado. Y entonces dice lo mismo que dijo Jesús, que el Señor estuvo con él y lo fortaleció. Jesús dice lo mismo aquí. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esto nos lleva a una importante pregunta. Jesús les dice a estos hombres, posiblemente con cierto sentido del humor, ¿ahora creen? Y nos preguntamos, ¿cuándo estos hombres llegaron a creer? Se nos dice al principio de este evangelio que ellos hicieron el compromiso de seguirle. También se nos dice que cuando él convirtió el agua en vino, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En el caso de Pedro, nos dice Lucas en el capítulo 22 de su evangelio que cuando estaban en el aposento alto, él comenzó a ufanarse diciendo que nunca lo negaría y que pondría su vida por él. Nos dice que Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo, pero Jesús oró para que la fe de Pedro no fallara. Y una vez vuelto, le dijo Jesús, confirma a tus hermanos. ¿Se ha preguntado usted cuándo se convirtió Pedro? ¿Cuándo creyó realmente? Esto es interesante. Parece como algo satírico que Jesús les dijera, ¿ahora creen? En otras palabras, finalmente creen. Cuando usted llega al capítulo 17, donde él sale al huerto, antes de su arresto, encuentra a Jesús orando por sus apóstoles y por aquellos que creerían como resultado del ministerio de ellos. En otras palabras, él oró por la iglesia. Él oró por nosotros. Los otros evangelios nos dicen que mientras él oraba, sudó como si fueran gotas de sangre. Y mientras hacía esta oración, nos dijo muchas cosas sobre estos apóstoles. Una vez más, me gustaría darle una tarea. Lea el capítulo 17 de Juan, la oración sacerdotal de Jesús, y anote cada verso o lugar donde él diga algo sobre estos hombres, y luego observe la descripción que emerge sobre estos hombres. Si usted hace eso, se dará cuenta de que no había ninguna duda en la mente de Jesús sobre el hecho de que estos hombres habían creído. Él dice que ellos habían guardado su palabra. Ellos la conocían y la habían creído. No hay ninguna duda a partir de un estudio minucioso del capítulo 17 de Juan de que estos hombres eran creyentes. Pero, ¿qué les faltaba? Podríamos decir que les faltaba tener un día de Pentecostés. Antes de Pentecostés, estos hombres eran cobardes. Todos desertaron al mismo tiempo. Todos dejaron a Cristo y huyeron. Lo dejaron solo. Se esparcieron como ovejas, cada cual por su camino. Es posible que haya personas que hayan creído intelectualmente o volitivamente, pero no tengan la unción del Espíritu Santo. Nos podríamos referir a ello, como se infiere del griego, como la energizante unción del Espíritu Santo sobre ellos. Es posible creer intelectualmente y aún no tener esa energizante unción en su vida. Y en eso puede radicar la diferencia. En eso radicó la diferencia para estos hombres. Si usted continúa leyendo hasta llegar al libro de los Hechos, verá la diferencia. Porque después de Pentecostés, estos hombres no fueron más cobardes, sino valientes testigos. Este Pedro, que negó a Jesús jurando y maldiciendo, este mismo Pedro, juntamente con Juan, lo encontramos en el libro de los Hechos en medio del Sanedrín judío. Los miembros del Sanedrín formaban un círculo alrededor de la gente que juzgaban, y no importando hacia dónde miraran los que eran juzgados, veían las caras de esos rabíes, esos fariseos, escribas, que los miraban fijamente al rostro, haciéndoles preguntas fuertes. Esta es una experiencia intimidatoria, y en medio de ella se encontraban estos discípulos que apenas quizás podían leer o escribir. Pero no tenían miedo, no se dejaron intimidar,
fueron audaces, demostraron valentía, gran sabiduría y aún elocuencia. Ellos pudieron articular sus ideas, pudieron expresarse. Los del Sanedrín se agolparon alrededor de ellos y entendieron que estos hombres habían estado con Jesús. Esa fue la única explicación que encontraron. ¿Qué transformó a estos hombres de cobardes e intimidados, de hombres avergonzados, a hombres comprometidos, como los vemos en el libro de los Hechos? Todo esto se debe a lo que ocurrió en Pentecostés. Eso hizo la diferencia. Y finalmente, mientras usted estudia este sermón del aposento alto, especialmente este último capítulo, y ve cómo finaliza, encontrará nuevamente un maravilloso enfoque sobre la pregunta: ¿qué es la fe? ¿Qué significa creer realmente? Especialmente en el sentido de llegar a ser un creyente en Jesús. ¿Qué significa creer cuando Jesús nos dice que en Él tendremos paz, pero en el mundo tendremos aflicción? Él nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa creer? Y más profundamente, ¿qué significa estar en Él y tener esta energizante unción del Espíritu Santo en usted, de tal manera que usted es investido para servir y para todo aquello que envuelve seguirle a Él? Recuerde que ese es el propósito del Evangelio de Juan. A lo largo de todo el Evangelio, él quiere responder esas preguntas. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la vida? Y especialmente, ¿quién es Jesús? En este sermón del aposento alto hemos aprendido bastante sobre la persona de Jesús. Y si usted, apreciado amigo, todavía no ha creído en Jesús en la manera que Él quiere que creamos en Él, es decir, entregando toda su vida a Él, ¿no le parece que este es un buen momento para depositar su fe en Jesús y ser salvo? Le invito a entregar su vida al Salvador, orando en este momento a Él con todo su corazón. Si me permite, me gustaría guiarle con estas palabras que le invito a haga suyas. Dígale a Dios de todo su corazón: Señor, soy un pecador. Perdóname por vivir mi vida alejado de ti. En este momento, toma mi vida, te la entrego, y ven a mi corazón. Desde este momento, yo soy tuyo, y tú eres mío. Ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.